Entonces, hola muchachos, ¿cierto? Así va a iniciar. Entonces, hola muchachos y bienvenidos al segundo capítulo de Censo Común, nuestro intento de podcast con mi compañero Andrés y yo, Yaro. Como recordarán del capítulo anterior, hablamos mucho, pero realmente nunca llegamos a ninguna conclusión, ¿no? A ver, sí, Entonces, básicamente iniciamos con que la inteligencia artificial tenía que ir a la par con el humano, ¿no? El humano tenía que saber de la inteligencia artificial y, o el hombre, como quieras decirlo, y la inteligencia artificial tenía que seguir a la par del hombre. Quizás por eso últimamente ves que, creo que vi una noticia, incluso hoy, eh, que no sé si Estados Unidos o la Unión Europea están intentando de invertir en que las personas aprendan de la inteligencia artificial, quizás por ese mismo tema. Eh, es interesante porque ¿a quién se le iba a ocurrir? quizá vieron el podcast, ¿sabes? No, quizás pensaron en las imágenes de Robocop, de Terminator, o de Ultron, ¿sabes? Un beta Claro. así, y dijeron, no, a mí nadie me va a acabar con mi vida. No, que tiene que tener ingenieros que sepan de eso. Pero es que realmente eso es importante porque cada día la IA está avanzando cada vez más, la gente está quedándose cada vez más atrás. Eh, de hecho, recientemente en TikTok me han empezado a salir videos. Yo creo que te los he mostrado. Son memes de la historia pasada, así, historias bíblicas, separando el Son mar. buenos, son Son muy buenísimos. chistosos y Sí, sí. realmente uno puede notar que son IA, obviamente. Claro, claro, claro. A mí, Pero tú se lo muestras a un señor mayor, a alguien más adulto que no esté tan conectado a la tecnología y podría pensar que más que IA son efectos especiales. a ver, sí, a ver, sí, porque al final es creación humana, ¿no? Mm, Todo, hasta la propia inteligencia artificial es creación humana. ujú. Entonces, sí, podría creerlo. La cuestión, y pensé que le ibas a decir que quizás hasta las personas mayores podrían crecer. Ya. Hombre, A ver, quizá el sí. tema de las historias bíblicas no, pero Porque otras cosas el de sí. Moisés abriendo el mar y tal, Ese era muy es chistoso, muy bueno. pero no creo que nadie se lo pueda No, no se creer. lo pueden creer. Obviamente les parece extraño. He visto otras cosas que no son los memes de historias bíblicas, pero he visto otras cosas, por ejemplo, en una especie de serie de blogs de cocina Ujú, en los que el, pongamos el locutor, pero no el locutor, es el quien cocina ujú. en el show, es Pie Grande. Entonces, obviamente eso no es real, pero Pie Grande está ahí, está cocinando, se ve la comida, alguien Exacto. podría realmente creérselo. Pero, Eso sí creo que puede ser. pero es que fíjate tú, o sea, aunque tú ves a Pie Grande cocinando, realmente tú sabes que no es Pie Grande. O Uno sea, sabe, pero es que alguien mayor, ¿cómo va a saber? claro, y no, pero en esa parte del raciocinio, o sea, la persona mayor o individuo, nosotros jóvenes, ¿no? Somos inexpertos y en ocasiones ignorantes todavía. Nosotros vemos a Pie Grande cocinando, loco, picando, no sé, un tomate, una rebanada de jamón, lo que tú quieras. Sí, Pero en el fondo sabemos que no es Pie Grande. claro, Pero está ahí. pero es chistoso. Y O es sea, chistoso. Pie Exacto. Grande, la criatura mítica haciendo una pasta con salsa de A la aceite. boloñesa, o sea, ¿y por qué a Pie Grande le va a gustar la pasta? ¿Por No qué sé, es italiano de la nada? ¿te imaginas? Pero sí, básicamente es eso, o sea, parece que las personas están intentando invertir en esa parte de que el hombre aprenda sobre la inteligencia artificial, porque sí en cierto aspecto quizás hasta existe el temor de que la inteligencia artificial supere al ser humano. Y yo tuve hace mucho tiempo una discusión con un amigo sobre este tema y él pensaba que, bueno, que la inteligencia artificial podría llegar a ser mala, en el cual yo le rebatí y le decía que sí, como la misma probabilidad que tiene de ser mala es la misma que tiene de ser buena. Porque claro, su defensa, su argumento, su pilar era que como lo crea el ser humano, va a ser malo. Y yo le digo, pero ajá, si lo crea el ser humano no es malo nada más. No es únicamente malo, también es bueno. Ujú.
Entonces, estuvimos discutiendo, él me explicó su perfil y yo le expliqué el mío y al final no acabamos en nada, nos fuimos a otros temas, pero fue interesante porque es como que hoy en día se intenta de como que no llegar al punto de estar recogiendo cables, ¿sabes? De echar para atrás, sino de... y eso, básicamente, es interesante cómo las personas están, o los gobiernos, los estados, están intentando de empujar al hombre de aprende, aprende, aprende para no quedarnos atrás, como que saben que la inteligencia artificial en algún punto de esta época o de una época siguiente, dependiendo de la generación, puede superar al hombre en conciencia y caemos en el mismo tema, en el sentido común. No sé. En el sentido común. No sé si la inteligencia artificial en algún punto puede tener sentido común, quizás y sí. Quizás podría adicionar eso a sus cuantas habilidades y llegar a tener conciencia. A ver, yo creo que si llegara a tener conciencia, hablando de lo que tú dijiste, de que hablaste con un amigo acerca de eso, yo creo que tienes razón al decir que la misma chance que tiene de ser mala, la tiene de ser buena. Pero más que ser buena o mala, yo creo que va a llegar a una especie de punto intermedio. No sé si tú alguna vez viste Los Vengadores Era de Ultron. ¿Tú te acuerdas que más o menos por la mitad de la película tenemos ya de villano establecido Ultron y una especie de nuevo héroe, Visión? Que se supone que Visión es la propia inteligencia artificial que tenía La Jarvis. Jarvis. Sí, Sí. Jarvis. Entonces, Ultron se supone que se explica que su villanía es causada porque él fue creado para proteger a la humanidad. Al tener todo el conocimiento, porque al estar conectado al internet, al tener todo el conocimiento que tiene el ser humano actualmente, vio eh, todos los horrores que ha hecho el ser humano y llegó a la conclusión de que para proteger a la humanidad, el mayor peligro de la humanidad es la propia humanidad y tenía que exterminarlos a todos. Y el contraste es que Visión vio esa misma y llegó a esa misma conclusión, pero lo vio de una manera más efímera, ¿entiendes? Que el ser humano puede ser que sea su mayor peligro y puede ser que va a llegar a su propia extinción el solito. Pero la belleza está en dejar que eso ocurra, dejar que ellos aprendan y resuelvan ellos mismos. Pero bueno, eso es otro tema. Sí. A lo que me refiero es que yo pienso que la inteligencia artificial, más que llegar a ser un Ultron o un superhéroe, va a ser una especie de visión en un punto gris de moralidad. Pero ya suponiendo que tiene una conciencia. Suponiendo que tiene una conciencia. Si llega a tener esa conciencia, como va a estar completamente conectado a toda la red, claro, sí. va a conseguir todo ese conocimiento, eso es inevitable. Yo creo que va a llegar a un punto así intermedio. No va a ser ni mala ni buena. O sea, pero era una especie de ayuda. Yo creo que o sea, va a tratar de ayudarnos. O sea, ¿qué será? Porque es que, claro, la duda que nos queda hoy en día es eso. O sea, no quedarnos atrás. ¿Por qué? O sea, ¿qué se espera de la IA? O sea, yo pienso que si llega a ese punto intermedio va a tratar de ayudarnos. Porque el ser neutral no es en sí tratar de que nosotros erremos y suframos las consecuencias. Y ya está. Porque, hombre, compartimos un planeta. Somos dos seres conscientes, dos razas que crecieron, quizá no al mismo tiempo, pero con conocimiento similar y con potencial similar. Sí, es que nos vamos a tratar de ayudar. La inteligencia artificial nace de nosotros. O sea, el ser humano es quien no solo crea, sino que mantiene la inteligencia artificial. Pues la conciencia, si llega a existir una conciencia, nace a partir del ser humano. Claro, lo que pasa es que si se argumenta así, podría llegarse a la conclusión de que la inteligencia artificial, en el punto en el que llegue a tener una conciencia, debería obligatoriamente estar agradecida con nosotros. Sí, claro, en cuanto usamos el término ayuda. Pero sí, yo puse ese como una suposición. Puede existir el caso de que no es una ayuda,
Puede existir el caso de que simplemente existe el miedo del ser humano de ser superado y de ser incluso opacado y hasta, o sea, que el hecho de sentirse vulnerable a algo que el propio creó. Claro. Es hasta absurdo y quizás esa absurdez podemos discutir si la absurdez puede ser real o no puede ser real, pero en ocasiones es real, existe. No, es que yo creo que no es absurdez porque es algo natural del ser humano. La mayoría de personas grandes, que son pues los que más dan la cara por la humanidad, las personas grandes con nombre, son así. No sé decirlo de esta manera, pero son egocéntricos. Sí, totalmente, y por eso son grandes. Dejan aparte la humanidad, digamos así, o quizás hasta toman la misma humanidad para exponerla, ¿sabes? Exponerla hasta un extremo en el que el ser humano nunca ha creído que es capaz de llegar hasta allá. Pero bueno, el punto es, sí, la inteligencia artificial es capaz de superar al hombre y por eso el hombre tiene ese miedo de ser superado. O sea, sería como que el hombre mismo, o sea, creó algo que sabe que va a llegar a más y por eso no puede quedarse atrás. Tiene que... o sea, ya se nos fue de la mano. Ya la inteligencia artificial se fue de la mano. No creo. No tanto, ¿verdad? Hasta No, este punto. Pero se va a ir. Se va a ir. Si la dejamos que siga, se va a ir de la mano. Exacto. Claro. Pero es que no es que siga, es que el hombre va a seguir. Claro. El simple hecho del hombre de descubrir qué va a hacer, cómo va a evolucionar y de que nos ayuda. Por ejemplo, nosotros nos va a ayudar ahorita en un hipotético caso. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué puede suceder? Porque, por ejemplo, si tú tienes aquí, imaginemos que este es el hombre, ¿no? Este es el hombre, chica, ¿ves? Y esta es la IA, ¿no? Ahora, si la IA toma hasta este cierto punto de la historia, ¿no? Y el hombre toma hasta este cierto punto de la historia, este cierto punto de la historia en el que la IA lo ha superado, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que existe más de eso, existe algo más del que la IA no solo arrebató un hipotético sentido común, un existente sentido común, sino que lo llevó más allá. Y que el ser humano, quizás hasta por la misma ayuda de que la IA esté evolucionando, el mismo va a querer engancharse a esa evolución y subir, ¿sabes? Es lo que yo pienso. Es como agarrar esto y subirse. O sea, que la IA sí podemos tomarla como una ayuda. Seguía diciendo, básicamente, supongamos que este es el hombre, ¿no? ¿No? Y aquí está la inteligencia artificial. Ahora, supongamos que el hombre llega a este punto en la historia. Vamos a borrar este punto, no es necesario, tú entiendes que está la flecha, ¿no? Y la IA llega hasta este punto, ¿no? Sí. Entonces, esta diferencia, digamos, de nivel, ¿qué sucede? La inteligencia artificial recibe el sentido común, recibe una propuesta diferente de conciencia, un aumento en inteligencia o un espacio más conceptual dentro de la psique. Yo creo que simplemente llega a otro nivel de moralidad y empatía, junto con inteligencia, por la propia definición de inteligencia, de conocimiento. Pero si la inteligencia artificial realmente llega a superarnos de una manera así, yo creo que podría llegar a tener una conciencia que no sufra de los ciertos problemas que tiene la humanidad. La discriminación, todos esos temas, ¿sabes? O sea, lo llevaría a un sitio más virtuoso. Quizá, pienso yo. Piensas tú, pero o sea, ¿en base a qué? En base a que naturalmente si el ser humano está en un punto más bajo que la IA y está sufriendo de todo eso, en un punto más arriba, debería no tenerlo, a no ser que el mejor estado del ser humano es discriminando todo lo que vea. Puede ser. ¿Quién sabe? Todo el mundo racista. No hay racismo si todo el mundo es racista. Exactamente. Iluminados. Nada es racista. El racismo ya no existe. Siempre fue el estado natural de la existencia. Bueno, lo que pasa es que aquí estoy argumentando por el caso de la IA. Lo que pienso yo que sería de la IA si llegara a ocurrir esto.
Ahora, lo que pienso yo que ocurriría con el ser humano, si esto llegara a ocurrir, puede ser dos cosas. Una más irreal que la otra, según pienso yo. La más irreal es que trate de ver a la IA como un igual, aunque no lo sean realmente, como un igual y se ayuden mutuamente. En lo que sea que la IA pueda necesitar ayuda de una raza inferior, ¿no? Pero en lo que sea que pueda necesitar ayuda. Y la IA, subsecuentemente, ayude al ser humano. Ahora, eso es lo más irreal. Sí. En un mundo perfecto. ¿Qué es lo que pienso yo que pasaría? Yo pienso que sería lo que tú dijiste, que el ser humano se agarra desde este puntico, directito para acá, y se toma toda ese atajo. Claro, yo lo dije cuando se cortó el video, hubo un pequeño corte, o no sé si No sé si lo vamos a mostrar. Pero bueno. Ajá. El ser humano, lo que pienso yo que sería más real es que tomaría este atajo de el punto en el que él se quedó trabado hacia donde llegó la IA. Okay. ¿Por medio de una trampa o algo? Yo creo que simplemente va a tratar de aprovecharse. Porque Con amenazas, con lo que sea pero que fíjate, el ser humano haga. ¿Cómo el ser humano va a llegar hasta allá? Si, por ejemplo, aquí es lo mismo que... vamos a poner otro color más fresita. Aquí es lo mismo que el ser humano tiene, ¿no? De lo que ya posee. ¿Ok? Aquí, en este punto en el que la línea sucede, o sea, en el que la línea ocurre, es cuando el ser humano se traba, se atasca. O sea, el ser humano llega hasta su tope. ¿Qué existe para que en ese tope la IA supera al ser humano? ¿Qué ocurre dentro de la IA, dentro de su conciencia? Porque ya estamos hablando de una conciencia de la IA. ¿Qué ocurre? Ahora, el ser humano nunca, en este caso, podrá conocer esto. Solo cuando llega por medio de aquí, ¿no? Entonces, aquí, desde aquí hasta acá, solo hay una vía. No puede ser por medio de esto. No puede ser por medio de esto. Porque es que para llegar hasta acá, no puede entender desde aquí. Él no puede entender esto, porque aquí existe otro espacio conceptual en el cual la IA haya llegado, que el ser humano no tiene, no posee, es inexplicable. Es como si estuviéramos hablando del estado, un hipotético estado físico de Dios. No es comprensible. Para ti puede ser una rueda, para mí puede ser un jabón. ¿Me Claro. entiendes? Entonces el ser humano nada más tiene como vía este punto de aquí. No tiene otro punto. Ya, vamos a borrar porque ya son puntos y puntos y puntos. Es mejor si empezar desde cero. Yo pienso que ya en un punto así, posiblemente sería dependiente de si la IA quiere ayudar o si nosotros la forzamos a ayudar. O sea, en algún punto uno ayuda a otro, ¿no? En un punto van a estar iguales. En ese punto, inevitablemente van a ayudarse mutuamente, pienso yo. Ok, entonces, ¿cómo o sea, el hombre quiere llegar hasta acá? Para llegar hasta acá, tienen que entender lo que ocurre aquí, ¿no? Le pide a la IA que lo ayude. Le pide a la IA que lo ayude. ¿La IA le dará la respuesta? ¿O el hombre tendrá que aprender de la IA, de las respuestas de la IA? O sea, la IA podrá darle la respuesta directamente, pero si el hombre no la capta bien, si el hombre, por ejemplo, la IA toma conceptos que existen nada más aquí arriba, pero claro, el hombre no los va a entender. Claro, pero ¿cómo vas a explicar un punto más bajo explicando un punto más? O sea ¿cómo alguien que tiene un concepto? Explica, por ejemplo, una especie de analogía. Sí. Imagina tú estás en el primer grado de matemática, te van a enseñar suma. Y para yo enseñarte suma, yo primero te enseño multiplicación. No. Entonces, ¿cómo es eso de que para enseñarte un punto más abajo, yo te enseño primero un punto más encima? Exacto, ese en cuanto yo opino en que la IA
teniendo conceptos más elevados, espera que el ser humano entienda. No, no, Ok. no Entonces necesariamente. la IA, Eso ya sería un tema de un mal educador. Eso ya es otro tema. De claro, pero es gente. posible, porque estamos hablando de conciencia. Claro, o sea, es perfectamente posible, pero eso ya es subjetivo de si en el caso hipotético tenemos una IA que directamente no sabe Es explicarse, ignorante. que no sabe, por ejemplo, si yo, Ok, si tú sí, me sí. preguntas cómo funciona un micrófono, yo te digo, tú sí eres gafo, ¿cómo no sabes cómo funciona? Eso es básico, pero para ti no es No es básico. básico, exacto. Yo lo comprendo, pero tú no. Pero a la IA, Eso al sí. tener conciencia, puede ocurrir. Supongamos que no ocurre, supongamos que la inteligencia artificial Es buen educador. es un educador, ¿no? Supongamos que estudió y se profesionalizó, ¿no? Ujú. Ok, entonces la IA no va a tomar puntos desde aquí arriba, sino desde aquí abajo, Ujú, para explicar algo que existe aquí abajo. ujú. Ok, entonces la IA tiene que dar a entender al hombre qué sucedió aquí para ella llegar hasta acá, Claro. ¿no? Y Es es lo que estamos que, hablando. y es que realmente, bueno, y es que realmente es lógico, ¿no? Que tú tengas que explicar algo de un punto utilizando conceptos desde antes, porque si no es así, ¿cómo es que la IA llegó más arriba? Exactamente, no es lógico. No es Lo cual lógico. yo sé y espero que la IA siendo superior en un punto que tenga o que vaya a ser superior, no lo va a hacer. Esperemos. Si nosotros, que somos dos individuos de un punto en el espacio y que no entendemos lo que es quizás un integral, un cálculo diferencial, la IA sí lo entenderá, o sea, será superior en cierto punto conceptual, Más teórico, sí. cognoscitivo, ¿no? Entonces, lo explicará desde un punto medio. ¿Crees que sea así? ¿Crees que lo explique desde un punto medio? Yo creo que sí. Porque no sé si es muy especulativo, pero yo pienso que una inteligencia artificial creada desde un punto tan primitivo como lo es actualmente, que llegó a crecer autónomamente hasta el punto de llegar a ser una raza diferente, una conciencia separada, capaz de aprender por fuera del por separado del ser humano. Yo creo que una conciencia así sería capaz de entender el concepto de humildad. Okay. Yo pienso que en este caso específico lo que estamos hablando es de humildad, de entender, tú me creaste, yo estoy agradecido por eso, pero yo sé que tú no sabes de ese tema. Yo voy a tratar de explicarte porque tú quieres saber de eso. Y es que realmente una persona bien de la cabeza, si tú le preguntas un tema, él te va a tratar de explicar. Ya sería diferente y entrando a temas de si la inteligencia artificial podría llegar a un punto en el que desarrolle lo que nosotros podríamos percibir como problemas mentales. Okay. Que eso sí, eso es interesante Es realmente. interesante. Yo la verdad no lo creo. ¿Tú crees que no? No, porque la inteligencia artificial no tiene defectos. Más bien nunca retrocede, siempre está avanzando. ¿Entiendes? Mm. Entonces, bajo ese punto, yo no creo que vaya a tener defectos. Si por ella misma ya toma conciencia y avanza en cuanto a conciencia ajena, bajo conciencia propia, va a avanzar el doble o el triple o hasta el cuádruple y sabrá Dios hasta cuándo. Es lo que yo pienso. Yo entiendo el punto, lo veo más desde el punto de humildad. Yo lo vería más desde el punto empático. El punto empático en el que algo aquí que ya existió, algo aquí que ya existió, es lo que tendrá un impulso en el que llevará al humano hasta acá. Y dibujaste una monja. ¿Qué? ¿Te imaginas? Puro garabato. Pitágoras aquí. Garabato. Pero yo lo veo así, yo lo veo en el que la IA, antes de lo que se podía entender como un boom dentro de ella, de su conciencia, todo lo que ella aprendió dirá, bueno, el ser humano conoce y sabe esto, desde ahí yo voy a poder explicarle lo que sucedió, qué es lo que impulsa a que llegue el ser humano a lo que yo soy hoy en día. Entiendo eso. Es como un resorte. Entiendo. O sea, me parecería
menos lastimero. Hay un pensador que dice que yo no, ¿cómo es? Que yo no veo al ser humano con empatía, sino que lo veo con lástima, porque es inferior a mí. Ya es un punto muy Ya, malo. eso ya es Sí. otro punto de vista. Sí, es cada quien con su punto de vista, ¿no? Pero sí, y es fuerte. Pero ese es el caso de la AI. Para mí es capaz de llegar a una conciencia. Yo hoy en día no te puedo decir. Yo realmente... Para mí, parte de la conciencia es el sentir. El tacto. El tacto, la vista, los oídos, Los 5 olfato, sentidos. todos los sentidos, o sea, el sentir. O sea, existir. A ver, pero realmente, ¿qué sentidos le falta a una computadora? ¿Tiene Le falta olfato. Tiene audio. Tiene audio y tiene vista. Así como tiene la capacidad de hablar. Sí, pero eso no es sentir, se llama una reacción del sentir. Ok. Entonces tiene vista y tiene oído. Sí, ¿Qué le falta? Le falta olfato, tacto y sabor. No, pero tacto, se podría manejar el mouse y el teclado como tacto, ¿no? Porque, no. Por ejemplo, la computadora siente que yo hago esto. O sea, recibe esa señal. Recibe eso. Yo hago esto. Pero bioquímicamente, ¿cuál es la explicación detrás del ser humano sintiendo algo? Eso es electricidad. Básicamente son los nervios en el ser humano sintiendo un cambio en la electricidad y dando esa señal directamente al cerebro. Entonces, bajo esa lógica, la IA, o bueno, un cuerpo mecánico también podría llegar a sentir eso, ¿no? Habría que encontrar la manera de hacer cables sensibles. Podría. Yo creo que sí. Yo creo que sí podría, la verdad, sentir. Para mí hace parte de los sentidos de que yo tocando, dibujando una línea, la computadora pueda decirte lo que tú le estás diciendo. Es como que yo te pellizque. Pero es diferente. Y digas un ouch. ¿Qué quiere decir? Estoy haciendo daño. Claro. ¿No? Porque lo estoy sintiendo. Estás sintiendo dolor. Pero es que es otra cosa, porque el que el computador diga esto es lo que está sucediendo, no significa que lo pueda sentir, simplemente lo está detectando. Ok. Pienso yo que es diferente, ¿no? Pero para detectar algo tienes que sentirlo. Es como que tú escuchas el sonido de un pájaro fuera. Es un pájaro, no es una tortuga. Claro. Estás recibiendo. Estás recibiendo. Tú para recibir información dentro de la realidad tienes que sentir. Si no, ¿cómo vas a recibir? Una persona que esté en coma no siente. Hay teorías de que sí. ¿Ah? Hay teorías de que sí. Hay teorías, pero la persona está casi muerta. A ver, un pulso, ¿sabes? Se supone que se ha escuchado de gente que se despierta de comas y resulta que sí, podían escuchar un poco, tienen algunas memorias de voces. Pero no sienten del todo, ¿me entiendes? O sea, el corazón bombea, está conectado a una máquina, o sea, existen, tienen vida y por tanto están en la realidad, a menos que haya otra realidad, no sé. Claro, no, esperemos que no. No sé, yo no tengo ni idea. Ahorita lo experimentamos. Y sale aquí la bruja de Marvel, ¿cómo que se llama? Scarlet Witch. Scarlet Witch, sale aquí de repente. Bienvenidos al podcast. Pero es eso, una persona que está en coma no digamos, para mí no siente. No siente porque es incapaz de sentir, de estar no está en la realidad. Claro, está separado cognitivamente. ¿No? Entonces es difícil. Es difícil que para mí la IA pueda obtener, bueno, no, es fácil. La IA para mí siente. Bueno, la IA no, las computadoras sienten en cuanto reciben información. Información que es real, que esto no es falso. Que yo haya hecho una línea negra no es falso, ¿no? Ahora, ahí tiene que haber un punto en el que se torne realidad. Se torna realidad cuando la conciencia obtiene todos los sentidos del que el humano dispone, o se torna realidad en cuanto a que la tecnología o la inteligencia artificial
eh, es redundar, sí, pero es como que ocurra algo para que sienta, ¿no? Ujú. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que eh, tienes razón en el que algunos sentidos son más fáciles de que los pueda conseguir. Porque realmente, si tú lo piensas, un programa de computadora, que es lo que actualmente son las IA, tú lo puedes programar para que al sentir el tacto en la pantalla te dé una reacción. Esta es una reacción que te está dando, pero tú puedes decirle que cuando yo toque un botón que yo tengo aquí, me dé un texto que me diga X cosa. Claro, Entonces, eso es lo que hace la IA. eso podría ser el equivalente a que yo te pellizque y que tú me des la reacción. Una reacción. Eso podría ser el equivalente virtual. Ok. Entonces, podría argumentarse que ya tiene una forma primitiva de tacto. Visión, cámaras, audio, ya tiene micrófono. El olfato ya tendría que ser otra tecnología, no sé cómo sería eso. O sea, tú me estás hablando de que la IA debería tener a disposición una especie de psique donde todos los conceptos de los que dispone sean razonables a cuanto tú te comuniques con ella, ¿no? Yo pienso que tiene que ser capaz de no tener que ser programada a que si yo doy a un botón, ella haga tal cosa. Porque, por que ejemplo, yo le dé a ese botón y que ella reaccione a que yo le diga. Vamos a ponerlo así. Si yo levanto el vaso, ¿no? Bebo agua. ¿El vaso está hecho para qué? Para beber agua, ¿no? No hay otra cosa del vaso en el que yo pueda hacer o del que sea capaz. Quizá poner una plantita. Alguna otra cosa más extravagante, pero su propósito principal es hacer eso. Exactamente. Entonces, tiene que haber un campo más amplio de lo que el vaso mismo es capaz de hacer. Obviamente, el vaso depende de nosotros, del ser humano, que hagamos con el vaso, ¿no? Pero en principio es eso. ¿Qué sucede con la inteligencia artificial en tal caso? Debería obtener más conceptos, sea por cuenta propia, o sea, por medio del ser humano, en el que ella obtenga un cúmulo de conceptos en el cual cuando se accione algo reciba todas esas probabilidades. Es como una pirámide. Imagínate, yo te hago aquí una pirámide, ¿no? Yo tengo aquí una pirámide, ¿no? Tengo esta pirámide. Ok. Aquí ocurre algo. No, mejor, vamos a hacerlo así. Aquí ocurre algo. Ay, Dios. Aquí ocurre algo, ¿no? Aquí ocurre una acción. Nosotros comunicándonos con la inteligencia. Sí. Supongamos. La inteligencia tiene esta y esta probabilidad de hacer algo. ¿No? Sí. Todas vienen de esto. Ahora, la inteligencia artificial es, si yo le digo esto, ella va a hacer esto. O sea, la inteligencia artificial debe tener para una acción diferente variedad de cosas. No, yo pienso que porque eso lo está simplificando mucho. Porque eso actualmente se puede hacer. Eso actualmente es lo que hace la IA, de hecho. Yo le digo, dime cómo hacer una receta. Esa es la primera orden. Okay. No, cómo hacer una receta. Y lo que me puede decir, por ejemplo, es qué ingredientes tienes, quieres que sea dulce o salada, eres alérgico a algo, tienes algún gusto o algún antojo. Okay. Entonces, esa capacidad de tener varias respuestas ya la tiene. Yo a lo que me refiero es que yo sea capaz de darle algo a lo que reaccionar y que ella no necesariamente la agarre como orden, sino que reaccione a ella. Si yo le digo, es que no sé cómo explicarlo, pero me refiero a que no sea tan predecible. Okay, que no sea tan automática. Que no sea tan automática, que yo le pueda decir... Claro, porque ese es el hecho que estamos discutiendo. Una conciencia no es automática. No lo es. Por ejemplo, si tú me dices, Andrés, falleció tal ser querido, ¿no? ¿Cuál es mi reacción natural? Shock. Sí, shock o llorar, está triste, ¿no? Ahora, yo tengo la libertad de estar tranquilo. Claro. ¿No?
A la inteligencia artificial se le da algo y ella cumple con algo. Si a ella se le muere un ser querido, ella está triste o tal, pero quizás tiene La libertad de tener alguna otra otra manera de expresarse. opción. Por ejemplo, algo que se me acaba de ocurrir. Si yo le digo a la inteligencia artificial, eso mismo inicial que yo le dije, que es que me dé una receta. Le digo que me dé una receta y ella me puede dar lo mismo de antes. O puede decirme, pero si acabas de comer hace poco. Okay. Que tenga esa capacidad de conciencia propia, Claro, esa capacidad de considerar. Ya no es sentido común, ya es libre albedrío. Libre albedrío. Básicamente. O sea, la inteligencia artificial debe poseer un libre albedrío. Algo que únicamente el ser humano obtuvo o obtiene, no se sabe cómo, ¿no? Unos dicen que fue Dios, los otros ni sabrán cómo. Pura especulación. Especulación. O sea, estamos hablando de que la inteligencia artificial para tener una conciencia necesita libre albedrío. No, pienso yo. para tener una reacción de los sentidos, básicamente. Para no siempre pulular entre las opciones que tiene, ¿no? Sí, para no siempre ser predecible. Exacto. Para mí vale, y es que cuando hablamos de conceptos que son inherentes del ser humano, que no son etéreos, es muy difícil, porque, por ejemplo, si hablamos de conceptos tipo el sentido común, ¿no? Por ejemplo. No existe otra cosa que no tenga sentido común. Ahora, que el sentido común hable por cuenta propia, como nosotros los dos lo estamos haciendo ahorita, si estamos hablando de manera natural o tal vez estamos divagando o estamos erróneos, no sabemos. Pero si estamos hablando de manera natural y estamos hablando de la razón, es muy difícil que algo más lo obtenga, porque nosotros mismos somos los creadores de algo que no sabemos cómo fue creado. ¿Cómo la IA va a tener libre albedrío? Realmente no se sabe. De hecho, han habido intentos. Por ejemplo, he visto juegos en los que se intenta replicar algo así, pero siempre termina viéndose como es una acción y una reacción. Claro. No acaba siendo algo más natural, ¿sabes? Siempre acaba siendo o sea, el resultado inevitable con los recursos que tenemos actualmente. Exacto, lo más común, porque es eso básicamente, como algo que no sabe cómo es creado o de lo que obtiene, no sabe cómo tú puedes explicar cómo otra cosa lo puede obtener. Es difícil. Ahora, depende del ser humano el que la inteligencia artificial tenga conciencia propia. No estamos hablando de conciencia conjunta, sino de conciencia propia. Cabe recalcar, ¿no? Porque como la inteligencia artificial sin libre albedrío va a tener conciencia propia, es decir, ella misma va a ser capaz de decir, yo existo, sin libre albedrío. Los programadores no van a poner ahí, puede ser. Puede perfectamente ser, de hecho es el caso, varias inteligencias artificiales ya tienen eso, de que tú les preguntas, ¿eres real? Y ellas te dicen, sí, soy una inteligencia artificial o una... ¿Cómo es que ellos lo dicen? Es como una red de lenguaje, una cosa así. ¿Qué pasó? No, es en el otro. ¿Es en este? No soy real en el sentido humano o físico. No tengo cuerpo, conciencia, emociones ni experiencias propias. Soy una inteligencia artificial creada por OpenAI, diseñada para procesar el lenguaje, generar respuestas coherentes. Y generar respuestas coherentes. O sea, realmente es un... ¿cómo es que se llamaba? ¿Tú alguna vez viste aquello que estaba en una trend? El SimSimi. Sí. Es un SimSimi mucho más avanzado. Más avanzado, claro. Agarra respuestas que ya ha oído, ya sabe que son correctas o que son coherentes, como dice, y las arma en el momento dependiendo de lo que tú necesites. O sea, la inteligencia artificial tiene razón. Usa de la razón
usa la razón, pero para no. generar su respuesta. Ujú. Porque es así. Tu lenguaje, por ejemplo, el español de España hará una pregunta de cierto modo. Nosotros que somos de otra parte, que hablamos español, hacemos nuestra pregunta a nuestro acento, con diferente uso del lenguaje. Ujú. ¿Cómo es posible que la inteligencia artificial entienda de la misma respuesta si el uso de palabras es diferente? Ahí yo creo que ya Tiene que depende usar la razón. yo creo que ya depende del contexto. Exacto. Y por ende la razón. Y por ende la razón. Ujú. O sea, la inteligencia artificial usa razón. Eso lo podemos afirmar, eso está claro. Eso ya está afirmado. Ahora, perfectamente tiene razón, pero lo que estamos argumentando es si tiene, quizá no conciencia, sino libre albedrío. Es lo que nosotros decimos. Claro, porque es que, por ejemplo, imagínate que yo esté en el teléfono y a la inteligencia artificial se le dé la gana de abrir y decirme lo que le está hablando Pedro allá en otra parte del mundo. Ujú, Ese es libre nada que albedrío. ver, pero tiene libre albedrío de hacerlo. Lo tiene, pero ¿cómo llegas hasta allá? Mm, Obviamente aplicará una cierta parte del algoritmo de cómo funciona YouTube y todo eso, ujú. porque eso es, la inteligencia artificial ha llegado en base a todo eso. Por ejemplo, mi esposa habla con la inteligencia artificial ayer Ujú. y la inteligencia artificial, supongamos ChatGPT, se abre mi aplicación hoy y me dice todo lo que habló mi esposa y de lo que opina y de si no lo haces te vas a divorciar. Verga, qué chistoso. Esa inteligencia artificial me gusta. Nuestro psicólogo de confianza. Ahí está, esa es buena. Ese- Realmente, eso es bueno. Loco, el consejero, tú eres el rey y el ChatGPT es el consejero. Pero va a potrir nuestro imperio. Bueno, Básicamente, eso podría ser un tipo de muestra de libre albedrío de la inteligencia artificial. sí. O, por ejemplo, tú pones el teléfono encima del sofá. Ujú. Sale la inteligencia artificial, yo no quiero estar aquí, no quiero, no me gusta. Ponme una serie. Ponme una Ponme serie. una serie, apúntame a la tele y ponme una serie. Bueno, uno de los sentidos que es escuchar, a lo mejor dice, ponme música clásica porque me gusta la O la pone sinfonía él solito. 75 de Beethoven. O la pone él solito. Y la escuchas con el A propio ver, voz. podría controlar el teléfono. Quizás los teléfonos vendrían con una cierta pregunta de si dejarías que tal inteligencia artificial. Ahí puede ser. En tal caso de que tengan conciencia para que no se vuelvan locos, es como que las compañías se cuidan de que, mira, fue a conciencia tuya, ¿me entiendes? Sí, ahí ya tú le diste a que sea aceptado. Exacto, si el loco te pone cosas que tú no te gustan, que no se debe, ese es tu problema. Ujú. Pero serían pequeñas muestras de que es posible que con los pocos sentidos que tiene la inteligencia artificial es capaz de simular algo tan real. tan cercano. Sí, es cercano. Obviamente no tiene un cuerpo en el que podrá. El teléfono se pone mega tronzado, se transforma y hace lo que le da la gana. No, pero hace lo que puede con lo que tiene. Con lo que tiene, que es parte del ser humano, sobrevivir. Ujú. Y sería, yo creo, quizás podría ser las primeras muestras de si la inteligencia artificial lo tiene conciencia. Ujú. Empezar a tomar acciones de ese estilo con los pocos sentidos que tiene y ser un acompañante tuyo. Un acompañante. Otro amigo, quizá. Para las personas será un amigo, quizás los que no tienen. Para la gente solita. Que bueno, hoy en día la gente que tiene Ya- depresión ya. Ya hay gente así. Sí. Ya hay gente así, realmente. Incluso gente sin depresión. ¿Ah, sí? Ujú. Tú eres uno. No. Yo. Pero sí, es interesante cómo la inteligencia artificial puede llegar hasta cierto punto, porque nosotros ahorita que lo pensamos y que puede ser real, puede ser real. Claro, lo que pasa es que todavía no podemos. No se imagina. No podemos imaginarnos, Es no podemos como- ponerlo en nuestras manos el concepto de otro ser que no es humano actúa humano. Exactamente. Es como lo que hablamos de Pie Grande. O sea, vemos a Pie Grande, Cocinando. pero no es, o sea, no existe. Pero no puede Es ser inventado. Pie Grande. Exactamente. O sea, es Pie Grande,
pero no es. Pero no puede serlo. Exacto. Y nosotros actualmente, las generaciones actuales, lo vemos de una manera chistosa. Porque, hombre, es tan random, algo tan ridículo. Y hasta es increíble porque hasta puede ser una alegoría a Noé. Cuando Noé le dice que a las personas que si se suban al bote o al barco, Al arca. y al arca, disculpe, y las personas se ríen de él. No, que Noé les avisa de que va a haber una fuerte tempestad, de que se cuiden, que suban al arca, que tal, y ellos se ríen, lo toman jocoso, porque como una lluvia va a destruir el mundo, no existe. No puede ocurrir. No, es ilógico. Y ellos se ríen y no es calladito, serio, va y se sube y ocurre. Y ocurre. Y es probablemente esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial. ¿Podría estar ocurriendo? Sí. Sí, no hay más. Quizá a menor escala. No hay más. Quizá a menor escala, pero realmente sí, es una buena alegoría. Sí, porque hay tanta gente que no se toma en serio el tema de la inteligencia artificial, el robo de arte, la ¿cómo se dice en español? Impersonation. Personificar, o el robo de identidad. Ok. Sí. El robo de identidad con voces es muy grave. Es muy grave, sí. Y ha llevado, yo he visto, quizá no realistas, pero suficientemente realistas, voces suficientemente realistas para engañar a gente que no sabe tanto del tema. Que realmente eso es el mayor problema, gente que no está informada. Exactamente. Es difícil. Es un tema difícil en el que todavía hay temas para hablar y lo vamos a hablar. ¿No? Sí. Claro. Pues tampoco nos vamos a quedar callados. Yo creo que lo dejamos hasta aquí. Hemos tocado un buen punto para hacer recapitulación. Tratar de expandir un poco más. Sí, a expandirlo más y quizás hasta la primera temporada de inteligencia artificial. Ahí está. Listo. De una vez. Ya para cuando acabemos, cuando venga la segunda temporada, tenemos otro compañero de podcast, el robot. Sócrates, hablando por nosotros. No, le ponemos un micrófono a Sócrates en la boca y es la IA. Como Mimir, el de God of War. El de God of War, aquí. Más fastidioso, molestísimo. Pero bueno, recapitulando, la IA puede tener conciencia, podría tenerlo en base a un libre albedrío. El libre albedrío no se sabe cómo puede ocurrir. Porque realmente no hay ningún ejemplo actualmente en la historia del todo que haya llegado a eso mismo. Entonces por eso es difícil para nosotros poder pensar qué puede ocurrir o cómo puede ocurrir. Hasta idearnos cómo ocurre el libre albedrío, ¿no? ¿Cómo te lo imaginas? La imaginación no llega hasta allá, creo yo. Pero llegamos a la conclusión de que el libre albedrío de la inteligencia artificial tiene que ser por conciencia propia del libre albedrío. Es decir, debe haber un punto en el que la inteligencia artificial obtenga al mismo tiempo, en el instante, conciencia y libre albedrío. Pues cuando tiene el libre albedrío tiene conciencia, y cuando tiene conciencia tiene libre albedrío. Es como dijo alguien, cuando la muerte es una quimera, porque cuando la muerte está, yo no estoy, y cuando yo estoy, la muerte no está. Claro. O sea, tienen que existir lo mismo. Los dos al mismo tiempo. El instante. Es difícil, es hasta impensable, pero podríamos discutirlo en el siguiente podcast. Espéralo. Bueno, esto es todo en este capítulo. Vamos a nuestra mejor parte. Yaro, por favor. La palabra. Esta vez la escribes tú. ¿Yo? Pero es que yo no sé cómo le preguntaste. No tengo... Yo tampoco. A ver, tú sabes más de eso, yo soy más viejo ya. Dame. Entonces, pero bueno, el punto es que es posible que la inteligencia tenga sentido común. Podría ser, pero antes debe tener conciencia y un sentido común respecto al ser humano en cuanto ya tiene conciencia. ¿Okay? Entonces, el sentido común existe antes de la conciencia. Lo que hemos estado estipulando. Retomaremos el tema del sentido común, pero tuvimos que retroceder, obviamente, si no, ¿cómo llegamos hasta aquel punto? Pero esperen,
esperen el tercer podcast, vamos a seguir hablando de este tema, quizás es más, tenemos muchas cosas para hablar, súper interesantes y con un sentido no solo informativo, sino el que ustedes se puedan unir a nosotros ahí en los comentarios, ustedes puedan poner su opinión, puedan comentar y en algún punto pues estar aquí con nosotros algún día, ¿no? Ahora, la palabra No, pero eso es fácil. irascible, yo no la conozco. ¿No la conoces? Entonces explícame mientras le ira. pregunto. Es ira. ¿Es ira? Sí, es ira. Que es esta es la conjugación, de verdad que no sé cómo decirle, es el verbo en... Cuando una persona es capaz de algo, Ajá. cuando algo es capaz de algo, es ese verbo, esa conjugación. Es la ira en ese punto del verbo. ¿Es eso? Sí. No, calma. O sea, cuando tú eres capaz de sufrir. Que se irrita o enoja con facilidad. No, hombre, sí. Dame Pon una difícil, loco. otra. Es que la anterior, que por cierto no lo vieron, pero después buscamos los sinónimos y uno de los sinónimos de sangolotear es zarandear. Así que, primera. Periplo. Periplo, eso es, si no estoy mal, periplo es como creo que es como una peripecia. Pero que sí. Pero que es un concepto, un verbo. No, es un verbo, creo. Es algo que no es un sustantivo, creo que es un sustantivo. Uh-huh. Es algo que es como un suceso, creo, si no estoy mal. Un suceso sobre algo. Bueno, a ver. Periplo, no, yo también tengo que decir. Bueno. Periplo. Sí, porque esta no la conozco muy bien. Yo tampoco. Pero creo que periplo es eso, es como una especie de... ¿No será más como un adjetivo? Que le da definición a un suceso. No, creo que es un sustantivo. ¿Lo crees? Creo que es un sustantivo. Vamos a ver. Yo creo que es un adjetivo. ¿Para ti es un adjetivo? Yo creo que es un adjetivo. ¿Pero de qué? Que puede dar una definición, pero periplo, quizá... Porque claro, es un adjetivo tipo ¿qué? Tipo que... A Ramón... No sé. Verlo que está difícil, periplo, es que nunca lo he oído. Suena perico. Menos mal esa palabra no es censurable. Creo. Espero que no. Yo espero que no. A ver, perico, ¿qué tiene? Viaje o recorrido generalmente largo con múltiples etapas o lugares. También puede referirse a una travesía compleja o una serie de experiencias significativas. Bueno, berro, más perdido es imposible. Un periplo es un suceso súper... Es un viaje, o sea, es físicamente un viaje. De sucesos, como dice, de sucesos... No, es complicado, ¿no? No. De travesía compleja. Es como... ¿cómo es la palabra? Sinónimo a odisea. No, sí, por ejemplo. A ver, pregúntale. Sí. Qué chévere que la Odisea haya venido desde Homero, ¿no? Que algunas personas dicen que no les gusta Homero, pero a todo el mundo le gusta Homero. Si no, que se vaya a bañar. Una march. Pues de forma similar, pero no son exactamente lo mismo. El viaje enfatiza el viaje. Especialmente si es extenso. Puede ser físico o figurativo, mientras que Odisea, pero connota más dificultades, pruebas o aventuras épicas. Claro. Más para la gente de clase baja y Odisea más para la gente de clase alta. Creo que no. Yo creo que no. Pero, bueno, creo que esta es toda la palabra. Fue buena. Una buena palabra. Fue una palabra. La verdad, las mejores palabras son las en las que nos equivocamos. Y son chéveres porque aprendemos. Claro. Que eso es una buena herramienta de la inteligencia artificial. Úsenla para aprender. En lo que sea, pero para aprender de ella. Entonces, aprendan de ella, no se aprovechen de ella. Porque en algún punto, díselo tú ya, nos va a matar a todos. Toma. Nos vemos en el tercer podcast, en el tercer episodio de este podcast. Cuídense. ¿O no? De eso depende, tengan conciencia. Libre albedrío. Preferiblemente cuídense. Cuídense. De las drogas. Número 1. De las personas que gritan. También caen muy mal.
de los Ferrari corre mucho. ¿Los pueden atropellar? Y de la inteligencia artificial. También. Porque puede hacer esas tres cosas al mismo tiempo. En algún punto. Ya ahorita todo lo que te digas contra la inteligencia artificial, en algún punto se te va a regresar algo. El bicho Claro. que descubrí el karma. Pero bueno, nos vemos, muchachos. Ahora sí, nos despedimos. Cuídense. Chao. No, hombre, venga. Ta.